Me interesan también los siguientes supuestos, sobre todo para que entendamos la relevancia que tiene hoy en día hablar, reflexionar sobre la administración, prescripción, etcétera, de fármacos. Eso es sumamente importante. Fijaos, pongo aquí algunos supuestos. Primero, este es un caso muy reciente, el primer caso de la administración por error de 9 gramos en lugar de 900 miligramos de zonosar, que es un citostático. En un paciente con un adenocarcinoma de páncreas. ¿Qué ocurrió? Que la administración, obviamente, de esas dosis de 9 gramos en lugar de los 900 gramos, pues aceleró el proceso de su muerte. Ahí hay una sentencia del 27 de junio del 2012 y recientemente la Audiencia Provincial de Valencia ha ratificado la condena de esas dos enfermeras, más la farmacéutica, más la auxiliar de farmacia. Porque cuando hablamos de administración de fármaco parece que la responsabilidad solo es de la enfermera en muchos casos, sino en muchos casos la responsabilidad la tienen, porque es un concepto general, lo tiene obviamente el médico, obviamente lo tiene la enfermera y obviamente también las tienen las auxiliares de enfermería y todos los profesionales. Esa sentencia se ha ratificado. Luego tenemos otra sentencia, veis ahí, del juzgado de lo penal, donde se confundió, este es el famoso caso, el caso Rayán, donde una enfermera que iba de nuevas a la unidad de neonatos, le administró por error, le administró por vía parenteral una medicación que era por vía enteral. Y eso es un caso muy sumamente llamativo. Luego, fijaos, tenemos otro caso donde a un paciente se le administra por error amoxicilina y casualmente es alérgico. De momento no voy a dar más soluciones porque me interesa una reflexión posterior que quiero que un poco la podamos realizar en conjunto. De momento son errores fríamente considerado. Luego vemos otro caso de administración de amoxicilina a paciente. En este caso, en el primer caso de la sentencia del 2007 hubo un retraso en la actuación de la parada cardiorrespiratoria, un retraso bastante importante. Luego seguimos con el caso del que os estaba comentando de la amoxicilina, donde una enfermera administró también un fármaco por error y el paciente en este caso falleció. Tenemos otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde se extravasa un citostático, que es algo que puede ocurrir en el ámbito de un protocolo obvio que se puede dar en cualquier unidad de oncología. Y luego un caso que posiblemente lo conozcáis por aquí, que ha salido en prensa. Es el caso de una enfermera contratada 2 días y el segundo día administra por error Metergin a un recién nacido, en lugar de dárselo a la madre. Por lo tanto, tenemos un error, es posible que se abra un procedimiento, es posible que se abra penal o se puede hablar de otra índole. Pero yo voy a centrarme más la reflexión, también por una cuestión de tiempo, en ese tipo de responsabilidad que posiblemente más genere incertidumbre o zozobra o inseguridad, como es la responsabilidad penal, que es en esencia el Código Penal te hace a ti responsable, a ti enfermera responsable de un daño que se le ha dado al paciente. Tendrá que ser un error de la dimensión tan importante y sobre todo, y lo fundamental, en función de la conducta de la enfermera, del médico, en función del grado de descuido que haya tenido, en función de la gravedad de una cosa y de otra, podré determinar, pero tendrán que ser ciertas conductas sumamente importantes, como dicen los tribunales, conductas groseras, actuaciones irreflexivas, no tomar las cautelas generalizadas, para que el derecho penal entre con toda su dureza. Por lo tanto, no todo error, incluso con daño relevante al paciente, es sinónimo de responsabilidad. Entonces, en muchas sentencias judiciales, en muchísimas sentencias judiciales, cuando se plantean estos casos siempre suelo decir los jueces, y me parece algo sensato, me dice, ojo
ojo, a la hora de enjuiciar la responsabilidad de los profesionales sanitarios. Tenemos que ser especialmente cuidadosos y exquisitos y que se tengan que dar, digamos, unas condiciones tan obvias con esos principios para que pueda surgir la condena. Porque si el derecho penal, el Código Penal, condenara a todos los profesionales sanitarios por cualquier error, por mínimo que sea, ¿quién estudiaría enfermería? Nadie. ¿Quién innovaría en cuidados? ¿Quién innovaría en procedimientos quirúrgicos? Nadie. En el ámbito de la responsabilidad penal siempre surge de manera muy frecuente esto de la lex artis ad hoc. ¿Esto qué quiere decir así de manera muy esquemática? Es el enjuiciamiento, el análisis de la actuación de un profesional en un momento, en unas circunstancias concretas. ¿Esto qué quiere decir? Volviendo a los casos. Os he planteado hoy una serie de casos, pero cada caso de los que os he comentado yo tuvo una respuesta judicial por esto, por el contexto. La primera enfermera que la administra por error una amoxicilina al paciente, pues quedó absuelta. Y fijaos, se confundió en un hecho tan básico como es cotejar. ¿De acuerdo? Algo de diligencia mínima de la enfermera, de cualquier enfermera. Queda suelta. ¿Por qué? Básicamente. Primero, porque hizo ella una cosa, es avisar inmediatamente que se lo dijo el familiar, comunicarlo, tomar las medidas que había conforme a protocolo, y ahí hubo un problema también de atención porque se tardó mucho en acudir a la parada. En el caso más reciente, de aquí de Galicia, una enfermera contratada 2 días, un 19 y 20 o 20-21, no recuerdo. Le administra directamente, la mandan a partos, y en un momento dado parece que hubo un error, algún lío entre matrona, enfermera y los facultativos. De modo que metergín, pero para la mujer o para el recién nacido. No se entendió. Y se le dio, desgraciadamente, al recién nacido, con las consecuencias graves que eso tuvo. Eso nos llega una primera información y decimos, Dios, esta enfermera lo que ha hecho es terrible, qué mínimo que comprobar los datos, sin duda. Con esto no le estoy quitando valor de reproche a lo que ha hecho, ¿de acuerdo? Pero posiblemente no sea el derecho penal el que debe enjuiciar eso, que es la que va contra la propia, en este caso contra la propia enfermera. ¿Por qué se la absolvió primero en el juzgado y recientemente ha salido la audiencia provincial absolviéndola? Precisamente por el principio de intervención mínima y por el contexto. Y en el caso Rayán, sí fue condenada, si no recuerdo mal, a 6 meses y 1 año y medio de, no recuerdo mal, 1 año y medio de inhabilitación. Últimamente los juzgados y también muchos en materias sanitarias están rebajando muchísimo las penas, en este caso de administración de fármacos, etcétera, sobre todo por una atenuante que se llama de las dilaciones indebidas. Es decir, hay procedimientos que desde que ocurren hasta que sale el juicio oral pasan varios años, pero tú durante varios años, ¿qué estás? Con tu espada de Damocles. Eso en esencia es una condena. Por eso a la hora de tipificar la condena penal minimiza. En otro de los casos quería comentar lo que se llama la confesión. Lo habitual es cuando uno se equivoca, a veces puede tener la duda de ¿lo digo o no lo digo? Y ha habido casos que no lo han dicho. Eso es una especie, digamos, obviamente tiene un reproche ético y obviamente jurídico. Pero es cuando se dicen los errores, se comunican inmediatamente, esto minimiza la pena. Y hay casos sobre eso, lo que se llama la confesión. Y ahora hemos visto esos casos graves, con lesiones importantes para el paciente, y yo he dicho que quedaron absueltas varias enfermeras. O a veces ha ocurrido con médicos y otros supuestos. Quedan absueltas. Entonces uno puede decir, bueno, esto es jauja. O sea, ¿qué se puede mejorar en el sistema? Si encima yo me equivoco en ciertos contextos, bueno, quedo libre. Pero ojo, cuando yo he dicho, y como os digo aquí, esto no es jauja. Solo quiere decir que los hechos no son merecedores de reproche penal. Es decir, no se dirigen contra la enfermera como persona, pero con esto no quiere decir que le hayamos quitado valor de reproche al error que se ha cometido.
si es importante conocer lo penal, también es importante conocer la patrimonial del servicio público, porque en muchas ocasiones al paciente hay que indemnizarle. Y si la responsabilidad penal de los casos que os he comentado anteriormente es una carga muy negativa, sin embargo, cuando una consejería indemniza a un paciente, como puede ser posiblemente que se vea el caso y se va a ver con seguridad en el caso del Mettergin, por lo que dice la audiencia, se enjuiciará por vía patrimonial, posiblemente se pueda condenar a la consejería, y lo que está haciendo la consejería es únicamente darle un derecho que por Constitución le corresponde al paciente. Porque cuando un servicio público funciona mal, en este caso el sanitario, la Constitución reconoce que los ciudadanos, en este caso pacientes, tienen derecho a una indemnización. La enfermería tiene que ser visible en los ámbitos que hemos estado viendo esta mañana, pero tiene que ser visible también en los ámbitos políticos y de decisión, porque en el fondo nos determina. ¿Conocéis la Ley 41/2002 de autonomía del paciente? No aparece enfermería por ningún lado. Si alguna comunidad autónoma ha sido sensible a eso, y es la enfermera no tiene nada que ver con el consentimiento informado, obviamente sí, pero siempre son leyes muy médicas, y eso a veces lo comento también con profesionales médicos. La enfermería tiene que estar, y la enfermería tiene que estar en el debate de la prescripción, y que la prescripción enfermera no sea como las especialidades de enfermería y como en otras cosas, que al final nos ponen una especie de zanahoria delante para dejarnos felices y contentos. Las agendas políticas hacen su tachado habitual de que ya he contentado este colectivo, y no es. Por eso la enfermería, con buenas reflexiones que realizaba de las dos primeras potencias, tiene que estar muy proactiva y ser muy visible en estos ámbitos. Tenemos que tener interés por ámbito de planificación y de recursos humanos. La enfermería tiene que tener interés en el ámbito de la suficiencia económica del sistema. ¿Por qué se contratan menos enfermeras? ¿Por qué estos recortes? ¿Por qué el inmigrante que viene a urgencias se le tiene que atender solamente en ciertos supuestos? Porque el mundo sanitario es un elemento sumamente cambiante y hay que estar siempre con grandes ojos, ser grandes observadores para estar siempre atento, y al menos personal y profesionalmente, que lleguemos a entender por qué en nuestras cosas micro nos afectan esas cosas más macro.